Jesús de Nazaret jamás enseñó que el reino de Dios apareciera por el simple acto de creer con la mente o aceptar un dogma. Su enseñanza original revelaba que el reino es un estado que surge únicamente cuando se regula una condición interior específica. Este estado implicaba una transformación tangible del cuerpo, la atención y la conciencia humana, no una esperanza futura. Sin embargo, esta instrucción técnica fue convertida históricamente en una exigencia de fe ciega, porque una regulación interior otorga autonomía total al individuo, mientras que la fe doctrinal asegura la dependencia de una jerarquía externa que administra la salvación. Para comprender la magnitud de lo que se ha perdido, debemos detenernos primero en el error fundamental que ha dominado la espiritualidad occidental durante 2 milenios. La idea de que el reino es un premio que se otorga a cambio de una lealtad mental. La historia oficial nos ha contado que los primeros seguidores de Jesús esperaban un evento cataclísmico, una intervención divina que bajaría de los cielos para instaurar un nuevo orden. Pero cuando examinamos los textos más antiguos, aquellos que precedieron a la consolidación del canon imperial, encontramos una descripción radicalmente diferente. El reino no era algo que descendía hacia el hombre, sino algo que el hombre debía descubrir, ya operativo, dentro de su propia estructura vital. Si deseas que estas narraciones te acompañen en ese descubrimiento cada noche, te invito a suscribirte a nuestro refugio. La confusión histórica comenzó con una mala interpretación del tiempo y el espacio. La mente humana, condicionada por la supervivencia, siempre busca la seguridad en el futuro. Creer se convirtió en el mecanismo para asegurar ese futuro. Si creo lo correcto ahora, seré recompensado después. Sin embargo, las palabras atribuidas a Jesús en los estratos más antiguos de la tradición, como en el Evangelio de Tomás, y en las traducciones más literales de Lucas, desmantelan esta lógica de intercambio. En el Logion 113 del Evangelio de Tomás, los discípulos le preguntan cuándo llegará el reino. La respuesta de Jesús es tajante y destruye la utilidad de la creencia expectante. No vendrá porque se le espere. No dirán, helo aquí o helo allí, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Esta declaración es técnica, no poética. Si el reino ya está extendido y no se ve, el problema no es la ausencia del reino, sino la incapacidad del observador para percibirlo. Aquí es donde la creencia se vuelve irrelevante. Uno no necesita creer en el oxígeno para respirarlo. Necesita tener los pulmones sanos y el mecanismo biológico activo para procesarlo. De la misma manera, Jesús presentaba el reino no como una teología a la que uno se adhiere intelectualmente, sino como una frecuencia de realidad que siempre está presente, pero que requiere un sintonizador específico para ser captada. Creer que el reino existe no te permite entrar en él, del mismo modo que creer que existe el agua no sacia la sed. La enseñanza original apuntaba a beber, no a creer en la existencia del líquido. El verbo creer ha sufrido una degradación severa a lo largo de los siglos. En la antigüedad, la confianza implicaba una entrega a un proceso, similar a la confianza que un aprendiz tiene en una técnica de carpintería o en la navegación. Hoy, creer es un acto de afirmación mental sobre algo que no se tiene constancia. Si Jesús enseñó que el reino estaba dentro o entre nosotros, como sugiere Lucas 17:21, entonces el acceso a ese lugar no podía realizarse a través del pensamiento discursivo o la afirmación dogmática. El pensamiento es una herramienta que opera en la dualidad, clasificando cosas en bueno y malo, pasado y futuro. El reino
Al ser un estado de unidad presente, es invisible para el pensamiento analítico. Por tanto, creer más fuerte, rezar con más fervor mental o adherirse a credos estrictos no son llaves, sino barreras. Son formas de mantener la mente ocupada esperando algo, lo cual impide la quietud necesaria para percibir lo que ya está ahí. La tragedia de la institucionalización del cristianismo fue sustituir la percepción directa por la creencia vicaria. Se enseñó a la gente que como eran incapaces de percibir el reino por sí mismos debido a su naturaleza pecaminosa, debían creer en la experiencia de Jesús y en la autoridad de la Iglesia. Esto cambió el eje de la espiritualidad. Se pasó de ser una escuela de práctica interior a un sistema de gestión de creencias. Pero si volvemos a la fuente, vemos que Jesús operaba como un maestro de percepción. Cuando sanaba, cuando hablaba de la luz del cuerpo, cuando instruía sobre no preocuparse por el mañana, no estaba dando mandamientos morales, sino instrucciones para calmar la interferencia mental que bloquea la visión del reino. El reino, en su acepción original, se parece más a una dimensión física sutil que a un gobierno político o un paraíso lejano. Es una capa de la realidad donde la carencia no existe y donde la vida fluye sin la fricción del ego. Para entrar en esa capa, la fe, entendida como opinión intelectual, es inútil. Lo que se requiere es un cambio de estado. Imaginemos a alguien tratando de dormir. Esa persona puede creer fervientemente que dormirá. Puede rezar para dormir. Puede leer libros sobre el sueño. Pero nada de eso causará el sueño. El sueño solo llega cuando el cuerpo y la mente regulan su actividad, bajan las revoluciones y entran en una fase fisiológica distinta. El reino funciona bajo una ley similar. No aparece por insistencia mental. Aparece por inducción de un estado de calma y coherencia. Por lo tanto, la enseñanza de que la fe mueve montañas debe ser reexaminada bajo esta luz. No se trata de la fe como una esperanza ciega, sino como una certeza operativa derivada de estar en el estado correcto. Cuando uno está en el reino, es decir, en ese estado de regulación interior, la realidad responde de manera diferente, no porque uno crea mucho, sino porque uno ha dejado de emitir el ruido interior que mantiene las montañas de problemas en su sitio. La insistencia histórica en «solo cree y serás salvo» fue una simplificación peligrosa que despojó al iniciado de su responsabilidad. Le quitó la herramienta de trabajo, la regulación de su propia conciencia, y le dio a cambio un consuelo psicológico. Pero el consuelo no es transformación. Y el reino, tal como fue presentado originalmente, era la transformación radical de la experiencia humana aquí y ahora, accesible no para los que creen, sino para los que logran sintonizar. La palabra que traducimos hoy como fe es, posiblemente, el término más incomprendido y manipulado de todo el vocabulario espiritual de Occidente. Para entender cómo el acceso al reino quedó bloqueado para la mayoría de la humanidad, debemos rastrear la transformación quirúrgica que sufrió este concepto en los primeros siglos de nuestra era. Cuando leemos los textos evangélicos y encontramos la palabra fe, nuestra mente moderna proyecta inmediatamente la definición actual, la aceptación ciega de verdades teológicas que no pueden ser demostradas. Sin embargo, esta definición habría sido completamente ajena para un oyente del siglo I en Judea o Galilea. El concepto original ha sido vaciado de su mecánica interna y rellenado con obligaciones intelectuales. En el griego koiné, el idioma en el que nos llegaron los evangelios, el término utilizado es pistis. Lejos de ser una virtud mística de creencia irracional, pistis pertenecía al lenguaje de la confianza operativa
y la lealtad pactada. En el mundo antiguo, se tenía pistis en un médico cuando uno se entregaba a sus manos para una cirugía, o en un capitán de barco cuando se subía a su nave en medio de una tormenta. No implicaba creer que el médico era un dios, ni recitar un credo sobre la naturaleza de la madera del barco. Implicaba un estado de confianza activa. Era la certeza visceral de que una función se cumpliría. Cuando Jesús decía, «Tu fe te ha salvado», no estaba validando la teología del enfermo. Estaba señalando que la apertura total del individuo, su suspensión de la resistencia y su confianza operativa habían permitido que la fuerza sanadora actuara. Era una descripción técnica de un circuito abierto, no un premio por ortodoxia religiosa. La tragedia histórica ocurrió cuando el movimiento de Jesús salió de su contexto semítico y experiencial para entrar en el mundo grecorromano, dominado por la filosofía y el derecho. A medida que pasaban las décadas y el reino no se manifestaba visiblemente en las nubes, la incipiente iglesia se vio forzada a organizarse como una institución perdurable. Una institución no puede construirse sobre experiencias subjetivas de regulación interior, porque éstas son incontrolables y difíciles de medir. Necesitaba estandarización. Fue entonces cuando la pistis, confianza operativa, comenzó a transformarse en credo, asentimiento intelectual. Este cambio no fue accidental, sino una necesidad política de unificación. En los primeros siglos, existían grupos cristianos, a menudo llamados gnósticos, que insistían en que la salvación venía de la gnosis, el conocimiento directo y experiencial de la divinidad interior. Para estos grupos, la fe era solo el primer paso, un trampolín hacia la experiencia directa. Sin embargo, para los arquitectos de la iglesia institucional, esta visión era peligrosa. Si cualquiera podía experimentar a Dios directamente a través de una regulación interior, ¿para qué servían los obispos? La solución fue redefinir la fe. La fe dejó de ser un estado de confianza interna para convertirse en la aceptación de una lista de proposiciones históricas y metafísicas. El punto de inflexión definitivo llegó con la traducción del concepto al latín y la consolidación de los dogmas en los grandes concilios ecuménicos, como el de Nicea en el año 325. Allí, la fe se codificó. Ya no importaba si tu cuerpo vibraba con la presencia del reino o si habías logrado silenciar el ruido mental. Lo que importaba era si afirmabas que el Hijo era consustancial al Padre. La espiritualidad se trasladó del corazón y las entrañas a la cabeza. Se convirtió en un ejercicio jurídico, jurar lealtad a una verdad externa. La fides romana, cargada de connotaciones de lealtad militar y legal, terminó de sepultar la pistis sanadora. Esta intelectualización de la fe tuvo un efecto devastador en la psique humana. Creó una escisión profunda. Por un lado, estaba lo que la persona debía creer para ser aceptada socialmente y salvarse del infierno. Por otro, estaba su realidad interna, a menudo llena de miedo, caos y desconexión, que la fe doctrinal no lograba tocar. Al convertir la fe en una opinión mental obligatoria, se desactivó su poder como herramienta de transformación psicológica. La mente del creyente se llenó de imágenes y conceptos, de debates sobre la naturaleza de la Trinidad o la Virgen, ocupando el espacio mental que debería haber estado disponible para el silencio y la autoobservación. Además, esta nueva versión de la fe introdujo un mecanismo de culpa sutil, pero paralizante. Si el reino no aparecía, se le decía al individuo que era porque le faltaba fe. Pero como la fe se entendía ahora como creer más fuerte, la persona intentaba forzar su mente a creer con más intensidad,
creando una tensión psicológica insoportable. Es imposible forzar una creencia genuina, y mucho menos un estado de paz, a través de la voluntad rígida. El resultado fue una neurosis espiritual colectiva. Millones de personas fingiendo creer en dogmas complejos, mientras sus cuerpos y emociones permanecían en un estado de angustia crónica, totalmente desconectados de la paz del reino que supuestamente ya poseían. La función original de la fe era actuar como un puente. Era el acto de soltar el control del ego para permitir que una inteligencia mayor, la vida misma, regulara el organismo. Era un acto de rendición fisiológica, una relajación profunda de las defensas. Al convertirla en una exigencia dogmática, la Iglesia levantó un muro donde debía haber un puente. La energía que debía usarse para la introspección y la regulación se desvió hacia la defensa de las creencias y el ataque a los herejes. Se nos enseñó a defender el mapa con la vida, mientras olvidábamos por completo cómo caminar por el territorio. Así, el cristianismo pasó de ser una escuela de transformación interior a una religión de adhesión. La promesa de que el que cree en mí hará las obras que yo hago se volvió incomprensible, porque la creencia moderna no tiene potencia operativa. Hemos estado usando la llave equivocada durante siglos, tratando de abrir una puerta espiritual con una herramienta intelectual. La fe, despojada de su componente de conexión visceral y convertida en un examen de teología, dejó de ser el medio para que el reino apareciera y se convirtió, irónicamente, en el velo que lo oculta. Para recuperar el mensaje original, es imperativo desaprender esta definición y redescubrir la fe, no como lo que pensamos, sino como la disposición en la que nos colocamos. Si eliminamos las capas de teología medieval y pintura renacentista que han oscurecido el mensaje original, nos encontramos con una propuesta sorprendente. El reino de Dios, tal como lo describía Jesús, se asemeja más a un estado fisiológico alterado que a un lugar geográfico o una institución política. Esta afirmación puede parecer audaz a oídos modernos, acostumbrados a separar estrictamente la biología de la espiritualidad, pero para la mentalidad antigua, y específicamente para la tradición de sabiduría de la que bebía el nazareno, el espíritu y el cuerpo no eran dos entidades divorciadas, sino gradaciones de una misma realidad. Entrar en el reino no era cruzar una frontera física tras la muerte, sino cruzar un umbral perceptivo dentro del propio organismo mientras se estaba vivo. La insistencia de los evangelios en que el reino se ha acercado o está entre vosotros sugiere una disponibilidad inmediata, una latencia esperando ser activada. Si analizamos las descripciones de quienes entran en este estado, notamos patrones que hoy la ciencia asociaría con una regulación profunda del sistema nervioso. Jesús habla de una paz que no es como la que da el mundo. La paz del mundo es una tregua externa, la ausencia temporal de conflicto. La paz del reino es una condición interna inalterable, una estabilidad metabólica y mental que persiste independientemente del caos exterior. Esto indica que acceder al reino requería inducir un cambio biológico real, pasar de un estado de alerta, miedo y defensa, lo que las escrituras llaman el mundo o la carne, a un estado de seguridad, apertura y coherencia, denominado el espíritu. Por lo tanto, la entrada en el reino era un evento somático. No se podía entrar en el reino llevando a cuestas la pesada armadura del miedo, la ira o la ansiedad, no porque estuviera prohibido moralmente, sino porque era fisiológicamente imposible. Son dos frecuencias incompatibles. Un cuerpo en estado de lucha o huida
inundado de cortisol y adrenalina, está diseñado para la supervivencia, para ver enemigos, para proteger fronteras y acumular recursos. Ese estado es la antítesis del reino. El reino, caracterizado por la no resistencia, el amor incondicional y la visión clara, solo puede experimentarse cuando la biología del individuo cambia de marcha. Es necesario que el organismo abandone el modo de defensa para que la percepción superior se active. Esta perspectiva arroja nueva luz sobre las llamadas parábolas del reino. Jesús compara el reino con una semilla de mostaza, con levadura, con un tesoro escondido en un campo. Todas estas son imágenes orgánicas, procesos de crecimiento y transformación interna que ocurren silenciosamente, bajo la superficie, hasta que alteran la estructura completa del ser. No son imágenes legales ni forenses. No se habla de juicios, cortes o decretos firmados. Se habla de biología sagrada. La levadura no cree en el pan. La levadura transforma la masa por contacto y proceso químico. Del mismo modo, el discípulo no debía creer en el reino, sino permitir que esa nueva cualidad de conciencia fermentara en su propia carne, cambiando su manera de percibir y reaccionar ante la realidad. La dificultad de esta enseñanza radica en que requiere una autogestión que la mayoría de las personas no está dispuesta a realizar. Es mucho más fácil memorizar una escritura o asistir a un rito semanal que observar y modificar las reacciones viscerales del propio cuerpo. Cuando Jesús dice que la puerta es estrecha, podríamos reinterpretarlo no como una amenaza de exclusión divina, sino como una descripción técnica de la precisión requerida. Sintonizar este estado fisiológico sutil en medio de un mundo ruidoso y violento es un arte de precisión. Requiere una vigilancia constante, no sobre los pecados de los demás, sino sobre el propio estado interior. Requiere detectar cuándo el cuerpo se contrae en miedo o juicio y saber cómo relajarlo para volver al reino. El concepto de arrepentimiento, palabra que en griego es metanoia, ha sido traducido pobremente como sentir remordimiento. Pero metanoia significa literalmente ir más allá de la mente ordinaria, o cambiar la forma de pensar, percibir. Desde la óptica del reino como estado fisiológico, arrepentirse no es llorar por errores pasados, sino un acto mecánico de la conciencia. Es darse cuenta de que uno ha caído en el estado de estrés y separación, y girar la atención para volver al estado de unidad y calma. Es una corrección de rumbo en tiempo real. El reino, entonces, es el estado base del ser humano cuando está libre de la distorsión del miedo. Esta visión explica por qué Jesús insistía en que para entrar en el reino había que hacerse como niños. No se refería a una inmadurez intelectual o a una ingenuidad infantil, sino a la condición plástica y abierta del sistema nervioso del niño. Un niño, antes de ser condicionado por los traumas y las rigideces sociales, vive en un estado de asombro presente, sin la carga aplastante del pasado o la ansiedad por el futuro. Su cuerpo no está rígido por la armadura del carácter. Volver a ser como niños es recuperar esa flexibilidad biológica y espiritual, esa capacidad de estar completamente presente en el ahora, que es el único tiempo donde el reino existe. La tragedia de la religión organizada fue externalizar este estado. Construyeron catedrales de piedra para albergar la presencia de Dios, olvidando que el cuerpo humano era el templo original diseñado para contener esa frecuencia. Al sacar a Dios del cuerpo y ponerlo en el altar, la regulación interior se volvió innecesaria. Bastaba con visitar el edificio sagrado. Pero Jesús enseñó que el edificio sagrado eras tú. Si tu templo interior estaba lleno de mercaderes, es decir,
de pensamientos ruidosos y transacciones emocionales. El reino no podía manifestarse, por muy cerca que estuvieras de Jerusalén o Roma. La purificación del templo, ese acto violento de Jesús echando a los mercaderes, es una metáfora poderosa de la limpieza interior necesaria para que el estado de paz se instale. En conclusión, el reino de Dios es una modalidad operativa de la conciencia humana, anclada en la biología. Es el estado en el que el ser humano funciona a su máxima capacidad, conectado con la fuente de la vida y con los demás. No es un lugar al que se va, es un lugar desde el cual se vive. Y la única manera de habitarlo es a través de una regulación consciente que calme las aguas agitadas de la mente y el cuerpo, permitiendo que la realidad, tal como es, se refleje sin distorsión en el espejo del alma. ¿Qué es, exactamente, esta regulación interior que proponemos como la llave perdida del cristianismo primitivo? Para el oyente moderno, la palabra puede sonar técnica, casi mecánica, evocando imágenes de relojes o máquinas de vapor. Sin embargo, en el contexto de la sabiduría ancestral, regularse era el acto supremo de arte vital. No debemos confundir la regulación con la represión. La represión es un acto de violencia contra uno mismo. Es sentir ira y forzar una sonrisa, o sentir miedo y fingir valentía. La represión consume una energía inmensa y crea una división interna profunda. La regulación, por el contrario, es un acto de alineación y armonización. Es el proceso consciente de disolver la fricción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que el cuerpo experimenta. Jesús ofreció una imagen clínica de la falta de regulación cuando dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae». Durante siglos, hemos leído esto como una profecía sobre guerras civiles o cismas eclesiásticos. Pero si aplicamos la lente del reino interior, la casa es el individuo. Un ser humano es una casa dividida cuando su mente dice sí, su emoción dice no, y su cuerpo dice tengo miedo. Esta incoherencia estructural es el estado normal de la mayoría de las personas. Vivimos en una guerra civil constante, donde el intelecto lucha contra los instintos y los deseos luchan contra la moral. En este estado de división, el reino, que es unidad, no puede sostenerse. Simplemente, no hay estructura capaz de contener esa vibración. La regulación interior es entonces el cese de esta guerra civil. Es el estado en el que la intención, la emoción y la acción física se mueven en una sola dirección, como un rayo láser en lugar de una bombilla dispersa. Jesús se refirió a esta condición técnica en Mateo 6:22, con una frase que ha desconcertado a los teólogos. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La traducción bueno o sano a menudo oscurece el término griego original haplus, que significa simple, único o sin pliegues. Tener el ojo único no es una metáfora moral sobre ser buena persona. Es una descripción de la atención unificada. Cuando la atención no está fragmentada entre el pasado y el futuro, entre el deseo y el rechazo, el sistema nervioso entra en un modo de funcionamiento superior, la luz. Este proceso de regulación implica, ante todo, el silenciamiento del juez interno. La mente humana tiene una tendencia compulsiva a etiquetar cada experiencia que surge. Esto es malo, esto es injusto, esto debería ser diferente. Cada vez que juzgamos la realidad, creamos una contracción en el cuerpo, una resistencia física al momento presente. Esta resistencia es lo que nos expulsa del reino. La regulación interior consiste en observar los eventos internos y externos sin esa reacción automática de juicio.
Es permitir que la realidad sea, sin añadirle la fricción de nuestra opinión. Cuando dejamos de pelear con la realidad, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza y la energía que antes se gastaba en el conflicto queda disponible para la percepción pura. Imagina un instrumento musical. Si las cuerdas están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no suenan. La regulación es la afinación exacta. En la práctica espiritual que subyace a los evangelios, esto significaba encontrar el punto medio entre el letargo y la ansiedad. Los padres del desierto, herederos de esta tradición oral, llamaban a este estado hesychia, que se traduce como tranquilidad o quietud interior. Pero no era una quietud muerta o pasiva, era una quietud dinámica, una alerta serena. Era la capacidad de mantener el corazón en paz, incluso en medio del caos. Esa es la verdadera regulación. No es que no ocurran tormentas afuera, sino que las ventanas de la casa están selladas y el interior permanece seco y cálido. Otro aspecto crucial de la regulación es la gestión del deseo. El deseo descontrolado es una fuerza desreguladora potente porque proyecta la mente hacia un futuro imaginario donde seremos felices si conseguimos tal cosa. Esto vacía el presente de valor. Jesús enseñó a regular esto no mediante la prohibición del deseo, sino mediante la reorientación de la prioridad. Buscad primeramente el reino, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es una fórmula de jerarquía atencional. Si regulas tu interior primero, el reino, tu interacción con el mundo exterior será eficaz y fluida, las cosas añadidas. Si buscas las cosas primero con ansiedad, perderás tanto el reino como la capacidad de disfrutar las cosas. La regulación invierte la lógica del mundo. No arreglas lo de fuera para sentirte bien adentro. Arreglas lo de adentro para que lo de fuera se ordene. La evidencia de que alguien ha alcanzado esta regulación no es que camine sobre el agua o levite, sino que posee una coherencia inquebrantable. Sus palabras coinciden con sus actos, y su presencia transmite una autoridad que no requiere gritos. Cuando los evangelios dicen que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas, se refiere a esto. Los escribas hablaban desde la memoria y el intelecto, desregulación, fragmentación. Jesús hablaba desde la experiencia directa y la integridad de su ser, regulación, unidad. Esta coherencia es magnética. El cuerpo humano reconoce instintivamente cuando está frente a alguien que está regulado. Sentimos calma y seguridad a su lado. Por último, la regulación interior es el antídoto contra el miedo. El miedo es la señal biológica definitiva de desregulación. Es la alarma de que nos percibimos separados y vulnerables. El mensaje constante de «no temáis» en las Escrituras no es una orden imposible de cumplir, sino la consecuencia natural de la regulación. Cuando uno se regula, cuando unifica su atención y habita el cuerpo plenamente, la ilusión de separación se disuelve, y donde no hay separación, no puede haber miedo existencial. El reino es, en esencia, el territorio libre de miedo. Entrar en él requiere el trabajo artesanal, paciente y diario de sintonizar el propio instrumento hasta que la nota del miedo deje de sonar y empiece a vibrar la nota de la presencia. Si aceptamos la premisa de que el reino es un estado de regulación fisiológica y no una ubicación geográfica, surge inevitablemente la pregunta práctica: ¿cómo se alcanza ese estado? ¿Existía una metodología concreta en el cristianismo primitivo para inducir esta regulación, o era simplemente un don azaroso? La respuesta yace oculta a plena vista en el propio lenguaje de los textos sagrados, específicamente en la relación indisoluble entre el espíritu y la respiración. Para nosotros, modernos,
Espíritu es un concepto abstracto, una sustancia fantasmal inmaterial. Pero para los hombres y mujeres de la época de Jesús, la palabra era una realidad física y tangible. En hebreo, ruach; en griego, pneuma; en latín, spiritus. En los tres casos, la palabra significa, simultáneamente y sin distinción, espíritu y aliento. Esta identidad lingüística no es una coincidencia poética, sino una instrucción técnica que hemos olvidado cómo leer. Cuando los textos dicen que Dios insufló aliento de vida, o que Jesús exhaló sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, no estamos ante metáforas literarias, sino ante descripciones de ejercicios respiratorios y transmisiones de estados energéticos. La respiración era entendida como el puente mecánico entre el mundo visible y el invisible, entre el cuerpo denso y la conciencia sutil. Controlar el aliento era, literalmente, administrar el espíritu. La pérdida de esta conexión técnica ha reducido la espiritualidad occidental a un ejercicio mental, desconectado de su base biológica más potente. La respiración posee una cualidad única en la fisiología humana. Es la única función vital que es, a la vez, automática y voluntaria. Respiramos sin pensar mientras dormimos, gobernados por el sistema nervioso autónomo, pero podemos tomar el control consciente del ritmo y la profundidad en cualquier momento. Esta dualidad convierte a la respiración en la puerta trasera del sistema nervioso. A través de una respiración consciente, lenta y rítmica, un ser humano puede enviar señales de seguridad al cerebro primitivo, desactivando los mecanismos de lucha o huida que bloquean el acceso al estado del reino. Es muy probable que las largas noches de oración de Jesús en el desierto o en la montaña no fueran sesiones de petición verbal compulsiva, sino periodos prolongados de regulación respiratoria para sintonizar su biología con la frecuencia del Padre. Junto a la respiración, la segunda herramienta fundamental de esta tecnología olvidada es la gestión de la atención. En la tradición de los primeros padres del desierto, herederos directos de la práctica apostólica, encontramos el término nepsis, que se traduce como sobriedad o vigilancia atenta. Esta vigilancia no tenía nada que ver con evitar beber vino. Se refería a una sobriedad mental, a la capacidad de observar los pensamientos intrusivos sin embriagarse con ellos. Jesús instruyó repetidamente: velad. La Iglesia interpretó esto como estar despiertos, esperando el fin del mundo. Pero en el contexto de la regulación interior, velar es el acto de mantener la atención anclada en el momento presente, como un centinela en la puerta de la conciencia, impidiendo que los pensamientos de miedo o deseo secuestren el sistema. La combinación de una respiración rítmica y una atención vigilante produce lo que hoy llamaríamos coherencia. En la mística cristiana oriental, que conservó estas prácticas mucho mejor que Occidente, se habla de hacer descender la mente al corazón. Esto suena a poesía devocional, pero es una descripción anatómica precisa de un cambio en el centro de gravedad de la conciencia. Cuando la atención deja de orbitar frenéticamente en el cerebro analítico, la sede del juicio y la división, y se ancla en la zona cardíaca, acompañada por una respiración suave, el cuerpo entra en un estado de resonancia. El corazón y el cerebro comienzan a sincronizarse. En este estado de coherencia, el conflicto interno cesa. La casa deja de estar dividida. Es fascinante notar que en el Evangelio de Juan, tras la resurrección, Jesús aparece ante los discípulos encerrados por miedo, y lo primero que hace es decirles: paz a vosotros, y luego sopla sobre ellos. La secuencia es crítica. Primero establece el objetivo, la paz, el shalom,
que es la plenitud y el bienestar integral, y luego ofrece el método, el soplo, el pneuma. Les estaba enseñando a regularse. Les estaba transmitiendo la vibración de un sistema nervioso que había vencido a la muerte, no mediante un discurso teológico, sino mediante una inducción directa, respiratoria y presencial. Esta tecnología de la coherencia explica por qué la oración original no era un monólogo angustiado pidiendo cosas. La oración, en su forma más pura descrita por los primeros contemplativos, era el acto de sincronizarse. Si el reino ya está aquí, no necesito pedir que venga. Necesito aquietar mi ruido para poder habitarlo. La repetición de frases cortas o nombres sagrados al ritmo de la respiración servía para ocupar la mente discursiva, dándole un hueso que roer, mientras la conciencia profunda se abría al silencio. Esta práctica buscaba vaciar al individuo de su yo, pequeño y egoico, para que pudiera ser llenado por la inteligencia mayor de la vida. La supresión de estas prácticas somáticas en favor de la oración verbal y el ritual externo tuvo consecuencias catastróficas. Privó a los creyentes de la herramienta de autorregulación más efectiva que existe. Sin la capacidad de calmarse fisiológicamente a voluntad, el ser humano queda a merced de sus impulsos y del entorno. Se vuelve dependiente de la autoridad externa para que le diga qué es verdad y qué es seguro. Un cristiano que sabe respirar y centrar su atención en el corazón es espiritualmente autónomo. Sabe dónde está el reino porque puede sentir el cambio de temperatura en su propia sangre. Un cristiano que solo sabe creer dogmas depende enteramente del sacerdote o del pastor para validar su estado espiritual. Recuperar el cristianismo primitivo implica, necesariamente, recuperar el cuerpo como laboratorio de oración. Significa entender que la ansiedad, la prisa y la dispersión mental no son solo defectos de carácter, sino impedimentos estructurales para la gracia. Significa reconocer que la coherencia cardíaca, ese estado donde el amor no es una emoción pasajera, sino una corriente eléctrica estable, es la condición sine qua non para que el reino se manifieste. Jesús no vino a fundar una nueva religión de libros y templos. Vino a enseñarnos cómo operar la maquinaria humana de una manera que nos conectara permanentemente con la fuente de la vida. Y las llaves de esa maquinaria siempre han estado, literalmente, bajo nuestras narices, en el aire que entra y sale de nosotros en este preciso instante. Al examinar los relatos de curación dispersos por los evangelios bajo la lente de la regulación interior, el paisaje de lo milagroso sufre una transformación radical. Durante 2 milenios, hemos catalogado las sanaciones de Jesús como suspensiones arbitrarias de las leyes naturales, actos de magia divina, diseñados para probar su divinidad y asombrar a las multitudes. Sin embargo, esta interpretación superficial ignora la insistencia del propio Maestro en restar importancia al espectáculo y centrarse en la condición del receptor. Si dejamos de ver los milagros como violaciones de la física y comenzamos a verlos como la restauración de la coherencia biológica y espiritual, descubrimos que Jesús no estaba haciendo magia. Estaba aplicando una ciencia precisa de la resonancia humana que apenas estamos empezando a redescubrir. La enfermedad, en la cosmovisión antigua y en la realidad psicosomática, es a menudo la manifestación final de una desregulación prolongada. Es el grito del cuerpo cuando la casa ha estado dividida contra sí misma durante demasiado tiempo. El estrés crónico, el miedo paralizante, la culpa y el resentimiento son frecuencias caóticas que desorganizan la estructura celular y agotan la vitalidad. Desde esta perspectiva, la sanación no consiste en arreglar un mecanismo roto desde fuera,
sino en restablecer el flujo de vida que ha sido bloqueado por el ruido interno. Jesús actuaba en estos encuentros no como un mago que chasquea los dedos, sino como un diapasón de alta frecuencia. Su propia regulación interior era tan absoluta, su conexión con la fuente tan limpia, que su mera presencia generaba un campo de orden capaz de influir en el caos de quienes lo rodeaban. Este fenómeno explica el misterioso episodio de la mujer con el flujo de sangre. Ella se acerca por detrás entre la multitud y toca el borde de su manto, sanando al instante. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque sintió que había salido poder de él. Aquí no hubo una decisión consciente de Jesús de realizar un milagro, ni un decreto verbal. Hubo una transmisión por contacto. La mujer, en un acto de desesperación y apertura total, lo que Jesús llamaría fe u operatividad, conectó su sistema desregulado y enfermo con el sistema hiperregulado del Maestro. Por pura ley de vasos comunicantes, la coherencia de uno fluyó hacia el caos del otro, restableciendo el equilibrio. Jesús no la curó activamente. Ella se curó al enchufarse a la frecuencia del reino que él encarnaba. Su frase final, «Tu fe te ha salvado», confirma que fue la disposición interna de ella la que completó el circuito. La relación entre el perdón de los pecados y la curación física, que tanto escandalizó a los escribas, también cobra un sentido técnico en este marco. Cuando traen al paralítico y Jesús le dice primero, «Tus pecados te son perdonados», no está haciendo una declaración teológica abstracta, sino una intervención quirúrgica en la psique del enfermo. En la mentalidad de la época, el pecado era visto como un error de blanco, una desviación que causaba una carga insoportable de culpa y separación. Esa carga psíquica es una tensión muscular y nerviosa constante. Al pronunciar el perdón con autoridad, Jesús estaba cortando el cable de tensión que mantenía al hombre atado a su parálisis emocional y física. La orden, «levántate y anda», solo fue posible después de que la causa raíz de la desregulación interior, la carga del pasado, fuera disuelta. El cuerpo respondió porque la mente había sido liberada de su prisión. Es crucial notar que Jesús a menudo requería un ambiente específico para que estas curaciones ocurrieran. En ocasiones, echaba a los curiosos y a los plañideras profesionales de la habitación, o llevaba al enfermo fuera de la aldea. ¿Por qué haría esto alguien con poder ilimitado? Porque el ambiente de incredulidad, burla o histeria colectiva genera una interferencia psíquica que dificulta la regulación. Jesús necesitaba un espacio de quietud relativa para que la sintonización pudiera ocurrir. En su visita a Nazaret, se dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es revelador. El poder no era una imposición unilateral de Dios, sino un proceso colaborativo que requiera una atmósfera receptiva. La rigidez mental y el juicio de sus vecinos actuaban como un aislante que impedía la transmisión de la coherencia sanadora. Las curaciones, por tanto, eran la evidencia tangible de que el reino había llegado a una persona específica. El reino es el estado de plenitud, y cuando ese estado toca la materia tiende a ordenarse hacia la salud. La ceguera, la lepra, la parálisis, eran vistas como manifestaciones extremas de un mundo caído, es decir, de una realidad desconectada de su fuente. Al reconectar al individuo con la fuente a través de la regulación interior, la enfermedad perdía su sustento. No se trataba de luchar contra la enfermedad, sino de inundar el cuerpo con tanta luz, conciencia unificada, que la oscuridad no tenía dónde esconderse. Esta comprensión desmitifica la figura de Jesús sin restarle majestad.
Lo muestra no como un ser ajeno a la humanidad que alteraba la realidad a capricho, sino como el modelo del ser humano perfeccionado, alguien que había dominado la tecnología del espíritu hasta tal punto que su biología obedecía a una ley superior. Y lo más inquietante para la estructura religiosa posterior es que él prometió que sus seguidores harían lo mismo, e incluso cosas mayores. Esto implica que la capacidad de sanar y regular la materia no es exclusiva de la divinidad encarnada, sino un potencial latente en cualquier ser humano que logre acceder al reino interior y estabilizarse en él. La sanación es el efecto secundario natural de la coherencia. Es lo que sucede cuando el cuerpo recuerda, gracias a la presencia de un testigo consciente, cómo se supone que debe funcionar. Si aceptamos que el reino es un estado de coherencia y no una ubicación futura, surge una necesidad imperiosa de tener un instrumento de navegación. ¿Cómo puede saber una persona si está realmente dentro del reino o si simplemente se está engañando a sí misma con pensamientos piadosos? La respuesta que se desprende de la enseñanza original y que fue sistemáticamente ignorada por la teología posterior es que poseemos un detector de mentiras infalible incorporado en nuestra propia biología, el cuerpo físico. Mientras que la mente es experta en fabricar ilusiones, justificaciones y fantasías de santidad, el cuerpo nunca miente. El cuerpo vive anclado en la verdad del momento presente y registra con precisión brutal el estado real de nuestra conciencia. Durante siglos, la educación religiosa ha fomentado una desconfianza patológica hacia lo corporal, identificando el cuerpo con la carne, pecaminosa y enemiga del espíritu. Sin embargo, esta es una lectura superficial de la terminología bíblica. Cuando San Pablo y otros autores hablan de la carne, sarx, no se refieren a la estructura anatómica sagrada, sino a la programación reactiva del sistema nervioso, los instintos de supervivencia desbocados, las adicciones emocionales y los patrones de miedo condicionado. El cuerpo físico, soma, por el contrario, es descrito como el templo del Espíritu Santo. Un templo no es un enemigo, es el lugar de residencia de la divinidad. Por lo tanto, el estado del templo es el indicador directo de la presencia o ausencia del habitante divino. El cuerpo actúa como un barómetro de alta sensibilidad para el reino. Cuando una persona está fuera del reino, es decir, cuando ha caído en la ilusión de la separación y el miedo, el cuerpo lo manifiesta inmediatamente a través de la contracción. Los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta, la respiración se vuelve superficial y alta en el pecho, y el estómago se cierra. Estas no son solo respuestas fisiológicas al estrés, son las coordenadas espirituales de estar en el mundo. En este estado de contracción, es literalmente imposible sentir el amor universal o la conexión con Dios, no importa cuántos credos se reciten. La química de la sangre en ese momento es una química de defensa, diseñada para la guerra, no para la comunión. Por el contrario, la entrada en el reino se registra somáticamente como una expansión y una relajación profunda. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es una idea reconfortante, sino una sensación física de peso y calor, una soltura en el diafragma que permite que la respiración descienda hasta el abdomen. Es la desactivación del sistema de alerta. Cuando Jesús decía, «No os afanéis por vuestra vida», no estaba dando un consejo filosófico sobre la despreocupación, sino una instrucción técnica para detener la secreción de hormonas de estrés que bloquean la percepción espiritual. El cuerpo relajado y alerta es la única antena capaz de sintonizar la frecuencia sutil del reino. Si el cuerpo está gritando miedo, el espíritu no puede escuchar la voz de Dios.
Esta perspectiva nos ofrece una herramienta de diagnóstico devastadora para la hipocresía religiosa, a la que Jesús atacó con tanta vehemencia. Cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, estaba describiendo una disociación total entre la apariencia externa y la realidad interna. Por fuera, cumplían con todos los rituales y la moralidad visible, el blanqueado. Pero por dentro, sus cuerpos estaban llenos de huesos de muertos, es decir, de rigidez, juicio, amargura y tensión mortal. Un creyente que vive en un estado crónico de ira justa, indignación y tensión nerviosa, por muy ortodoxa que sea su doctrina, está fisiológicamente exiliado del reino. Su cuerpo delata su verdadera ubicación espiritual. No se puede odiar al prójimo y estar en el reino al mismo tiempo, porque el odio es una contracción biológica que cierra la puerta del corazón. El uso del cuerpo como indicador nos permite entender mejor la práctica del ayuno en su sentido original, más allá de la simple restricción calórica. El ayuno, en la tradición mística, era una forma de limpiar el cuerpo de las toxinas de la indulgencia para aumentar su sensibilidad. Un cuerpo embotado por el exceso de comida, alcohol o estimulación sensorial pierde su capacidad de señalar sutilmente. Se vuelve ruidoso y denso. La ascética primitiva no buscaba el dolor por el dolor, sino la afinación del instrumento. Buscaban un cuerpo ligero, transparente, capaz de registrar las variaciones más leves en la atmósfera espiritual. Querían sentir cuándo el espíritu se movía, y para eso necesitaban un sistema nervioso despejado y receptivo. En los textos apócrifos y gnósticos, esta integración es aún más explícita. El Evangelio de Tomás dice: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, entonces entraréis en el reino». Esta instrucción apunta a la eliminación de la dualidad entre lo que sentimos y lo que mostramos. Es un llamado a la coherencia somática. Si siento miedo, interior, no debo fingir piedad, exterior. Debo atender ese miedo, regularlo en el cuerpo, hasta que la piedad surja naturalmente como consecuencia de la paz recuperada. El cuerpo es el escenario donde se debe resolver el conflicto espiritual. Ignorar el cuerpo para buscar a Dios es como intentar ver el reflejo de la luna en un lago, ignorando que el agua está agitada por una tormenta. Mientras el agua, el cuerpo, no se calme, la imagen, el reino, no aparecerá. Por lo tanto, la verdadera medida del avance espiritual no es cuánto tiempo pasamos orando o cuánto sabemos de las Escrituras, sino qué tan rápido podemos detectar la contracción en nuestro propio cuerpo y soltarla. El maestro espiritual es aquel que, al sentir la primera punzada de tensión ante un insulto o una amenaza, sabe respirar a través de ella y disolverla antes de que se convierta en una reacción en cadena de pensamientos defensivos. Esta capacidad de retorno rápido al equilibrio es lo que define la estancia en el reino. El cuerpo se convierte así en el maestro silencioso, el guardián del umbral que nos dice, momento a momento: ahora estás tenso, has salido de la presencia, o ahora estás abierto, has vuelto a casa. Recuperar esta sabiduría implica dejar de vivir exclusivamente en la cabeza, en el mundo de los conceptos y las narrativas, y descender la atención hacia la sensación sentida. Implica preguntarse varias veces al día, no ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo está mi respiración ahora? ¿Dónde hay tensión innecesaria? Al atender estas señales básicas, estamos atendiendo al espíritu, porque el espíritu navega sobre las aguas del cuerpo. Sin esta base biológica, la espiritualidad corre el riesgo de ser una mera fantasía intelectual, una torre construida en el aire, sin cimientos en la tierra, de nuestra propia carne. El reino está cerca,
tan cerca como nuestra propia piel. Pero solo podemos sentirlo cuando la piel deja de erizarse por el miedo y empieza a suavizarse por la confianza. Si aceptamos que el objetivo de Jesús era la transformación de la conciencia humana y no la fundación de una estructura burocrática, debemos asumir que proporcionó a sus discípulos herramientas prácticas para lograr esa transformación. Nadie puede amar a sus enemigos o no preocuparse por el mañana mediante un simple acto de voluntad o una decisión ética. Tales comportamientos antinaturales para el cerebro reptiliano requieren un entrenamiento riguroso de la mente y el sistema nervioso. La historia nos ha dejado los mandamientos éticos, el qué hacer, pero ha borrado casi por completo el manual técnico, el cómo hacerlo. Sin embargo, si examinamos los fragmentos dispersos en los evangelios canónicos y los cruzamos con los textos de la biblioteca de Nag Hammadi, podemos reconstruir la metodología operativa que el maestro impartía en privado a su círculo íntimo. La instrucción técnica más clara y potente que sobrevivió a la censura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Jesús dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». La tradición ha interpretado esto simplemente como una sugerencia de privacidad para evitar la vanidad. Pero el término griego utilizado, tameion, se refiere a una despensa interior, una cámara de almacenamiento o un tesoro oculto, generalmente ubicado en la parte más profunda de la casa para seguridad. En el lenguaje de la mística judía de la época, entrar en el tameion y cerrar la puerta era una instrucción precisa para el pratyahara o la retirada de los sentidos. Cerrar la puerta no se refiere a la puerta de madera de una habitación, sino a cerrar las puertas de la percepción sensorial, los ojos, los oídos y la boca. Era una técnica de privación sensorial autoinducida para desconectar la conciencia de la Matrix del mundo exterior y redirigirla hacia el paisaje interior. Esta práctica del encierro interior era el prerequisito absoluto para el contacto con el Padre. Jesús enseñaba que el ruido del mundo y la charla de la mente eran las barreras que impedían percibir la frecuencia sutil del reino. Por lo tanto, la primera práctica no era recitar salmos, sino lograr el silencio. Este silencio no es la mera ausencia de ruido, sino una densidad de presencia. En los textos gnósticos, Jesús habla a menudo del silencio como una entidad viva, una esfera de poder. En el libro de Tomás el Contendiente, se advierte que aquellos que no saben estar en silencio no pueden encontrar la verdad. La práctica consistía en observar el flujo de pensamientos sin engancharse a ellos, permitiendo que la mente se asentara como el polvo en una habitación cerrada, hasta que la voz del Padre pudiera ser escuchada, no como palabras, sino como una intuición directriz. Otra práctica fundamental, que fue malinterpretada como una norma dietética, es el ayuno. En el Evangelio de Tomás, Logion 27, Jesús hace una declaración devastadora: «Si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino». Aquí, el ayuno se redefine radicalmente. No se trata de dejar de comer pan, sino de dejar de consumir las narrativas y las angustias que el mundo nos ofrece constantemente. Ayunar del mundo es una práctica de higiene mental. Significa cortar la adicción a la validación social, al drama político, al miedo colectivo y a la acumulación de bienes. Jesús enseñaba a sus discípulos a observar cómo el mundo intentaba colonizar sus mentes con deseos artificiales y miedos inducidos, y a rechazar ese alimento psíquico. Esta era una técnica de desintoxicación de la conciencia. Solo cuando uno deja de ingerir el veneno de la ansiedad colectiva,
el sistema nervioso puede purgarse y volver a su estado natural de confianza. La tercera columna de esta praxis oculta era la vigilancia constante, o gregoreite, estad despiertos. Como vimos anteriormente, esto no era insomnio, sino metacognición. Jesús instruía a sus seguidores a convertirse en observadores imparciales de sus propias reacciones automáticas. La práctica consistía en crear una separación entre el yo que siente y el yo que observa. Cuando un discípulo sentía ira, la instrucción no era reprimirla, lo cual es hipocresía, ni actuarla, lo cual es pecado, error, sino observarla hasta que se disolviera. Esta técnica de no resistencia al mal, malinterpretada como pasividad ante el abuso externo, era en realidad una instrucción interna. No resistáis al mal significa no luchar contra los pensamientos negativos, porque luchar contra ellos les da energía. La técnica correcta era observarlos con indiferencia, dejarlos pasar como nubes, sin permitir que echaran raíces en el corazón. Evidencias de una enseñanza más avanzada y esotérica aparecen incluso en el canon. En Marcos 4:34 se dice, «Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo». Esto confirma la existencia de dos niveles de enseñanza, una pública, basada en historias y ética simple para las masas, y una privada, técnica y desvelada para los iniciados. Es muy probable que en estas sesiones privadas se enseñaran técnicas de respiración para canalizar el pneuma, métodos para sanar mediante la imposición de manos, transferencia de energía, y prácticas para enfrentar la muerte del ego antes de la muerte física. La transfiguración en el Monte Tabor puede leerse no solo como un milagro divino, sino como la manifestación visible de un discípulo, en este caso, Jesús mostrando el potencial, que ha activado completamente su cuerpo de luz a través de estas prácticas intensivas. El yugo fácil y ligera carga que Jesús ofrecía era precisamente esta tecnología espiritual. La ley judía de la época, con sus 613 mandamientos, era una carga pesada e imposible de cumplir. Jesús no ofreció una nueva lista de reglas, sino un método de alineación. Cuando uno está alineado con la corriente de la vida a través de la práctica interior, la vida se vuelve ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque se navega a favor de la corriente y no en contra. La práctica era el yugo que unía al discípulo con la fuerza motriz del universo, haciendo que el esfuerzo personal fuera secundario. Estas enseñanzas fueron suprimidas o marginadas porque eran peligrosamente empoderadoras. Un individuo que sabe entrar en su aposento y conectar directamente con el Padre, que sabe ayunar de la propaganda del mundo y que se gobierna a sí mismo mediante la vigilancia, es ingobernable por las autoridades externas. No necesita templos, no necesita sacerdotes mediadores y no se le puede manipular mediante el miedo. La Iglesia primitiva, en su afán de expansión y orden, optó por enfatizar la ética comunitaria y la obediencia jerárquica, relegando las prácticas de transformación interior a los monasterios y los desiertos, donde solo una pequeña élite podía acceder a ellas. Pero el manual original, el código fuente del reino, estaba diseñado para ser universal, una tecnología de liberación al alcance de cualquiera dispuesto a cerrar la puerta y enfrentar su propio silencio. Llegamos ahora al nudo histórico más incómodo y revelador de esta travesía. Si la enseñanza original de Jesús sobre el reino, como un estado de regulación interior, era tan potente, tan liberadora y tan eficaz para transformar el sufrimiento humano, ¿por qué fue sistemáticamente desmantelada y sustituida por un sistema de creencias externas y rituales obligatorios?
La respuesta no es teológica, sino política y estructural. La alteración del mensaje no fue un accidente derivado del paso del tiempo o de una mala traducción. Fue una operación de ingeniería social necesaria para la supervivencia de la institución naciente. La verdad cruda es que la autonomía espiritual es el enemigo natural de la jerarquía religiosa. Para comprender esto, debemos situarnos en la realidad de los siglos segundo y tercero. El cristianismo se expandía rápidamente por el Imperio Romano, compitiendo con cultos mistéricos y filosofías paganas. En sus inicios, el movimiento era una red dispersa de escuelas de misterio, pequeños grupos domésticos donde se enseñaban estas prácticas de transformación. No había un papa, no había obispos monárquicos y no había un Nuevo Testamento unificado. Había una explosión de experimentación espiritual. Sin embargo, este modelo orgánico presentaba un problema logístico grave para quienes deseaban construir una organización universal y duradera. Era incontrolable. Si el acceso a Dios depende exclusivamente de la regulación interior de un individuo, entonces la autoridad reside en el individuo, no en el líder del grupo. Un cristiano que sabe entrar en su aposento interior y recibir guía directa del Espíritu no necesita un sacerdote que le diga qué es verdad y qué es mentira. Se convierte en un agente libre, soberano sobre su propia conciencia. Para una institución que buscaba establecer el orden y la uniformidad, esta libertad era peligrosa. Generaba diversidad de opiniones, interpretaciones y experiencias que no podían ser estandarizadas. La Iglesia, para convertirse en una potencia capaz de heredar el manto de Roma, necesitaba soldados obedientes, no místicos independientes. Aquí es donde entra en juego la reingeniería de la fe. Los arquitectos de la ortodoxia, figuras como Ireneo de León, comprendieron que para mantener la unidad del grupo, debían trasladar el centro de gravedad de la religión. Tenían que mover a Dios desde el interior del creyente hacia el exterior, hacia la estructura de la Iglesia. Se estableció la doctrina de que, fuera de la Iglesia, no hay salvación. Esto significaba que, independientemente de tu estado interior o de tu pureza de corazón, si no estabas conectado a la red administrativa de los obispos, estabas perdido. La regulación interior, que era gratuita y privada, fue reemplazada por los sacramentos, que eran administrados exclusivamente por el clero. Se creó un monopolio sobre la gracia. La lucha contra el gnosticismo fue, en esencia, una lucha por el control de la validación espiritual. Los textos gnósticos, como los que hemos citado, enfatizaban que la resurrección era una experiencia espiritual que debía ocurrir en vida. El que no resucita mientras está vivo, no resucitará al morir. Esto ponía la responsabilidad total en el practicante. La Iglesia ortodoxa contraatacó declarando que la resurrección era un evento físico futuro y que la salvación dependía de la adhesión a un credo histórico. Al hacer esto, desactivaron la urgencia de la transformación personal inmediata. Si la salvación es un evento futuro garantizado por mi pertenencia al club, no necesito hacer el duro trabajo de regular mis emociones y mi mente hoy. La fe se convirtió en un contrato de seguro, no en una disciplina de vida. La intervención del Imperio Romano, bajo Constantino en el siglo IV, selló este destino. Un imperio vasto y fracturado necesitaba un pegamento social, una religión única que unificara a las masas bajo un solo Dios y un solo emperador. Una espiritualidad basada en el silencio. La introspección y la experiencia personal no sirve como pegamento imperial. Es demasiado sutil, demasiado invisible. El imperio necesitaba una religión de masas, con dogmas claros,
ceremonias públicas impresionantes y una cadena de mando vertical. El cristianismo fue adaptado para cumplir esa función. Se seleccionaron los textos que favorecían la jerarquía y la obediencia, como las epístolas pastorales, y se ordenó la destrucción de los textos que fomentaban la búsqueda interior y el conocimiento secreto. Además, existe una razón psicológica más profunda por la que este cambio fue aceptado e incluso bienvenido por la mayoría de la población. La libertad espiritual es aterradora. La propuesta de Jesús, que tú eres el templo, que tú debes regular tu caos, que tú eres responsable de tu conexión con lo divino, conlleva una carga de responsabilidad inmensa. Requiere disciplina, coraje para enfrentar la propia sombra y una vigilancia constante. La mayoría de los seres humanos prefiere la seguridad a la libertad. Es mucho más fácil obedecer reglas externas y culpar al diablo de nuestros males que asumir la tarea de purificar la propia percepción. La Iglesia institucional ofreció un trato irresistible. Entréganos tu autonomía, y nosotros te daremos seguridad y la promesa del cielo. Fue una transacción cómoda para una humanidad infantilizada. Así, la enseñanza de la regulación interior no fue simplemente perdida, fue enterrada bajo capas de teología forense. Se nos enseñó que Jesús murió para pagar una deuda legal a un Dios ofendido, desviando la atención del hecho de que vivió para enseñarnos a morir a nuestro ego. La figura del Salvador se convirtió en un ídolo externo al que adorar, en lugar del modelo de un estado interior al que aspirar. La imitación de Cristo se redujo a intentar copiar su comportamiento moral, sin poseer la tecnología interna que hacía posible ese comportamiento. Se nos pidió amar como Él, pero sin la conexión respiratoria y atencional que Él tenía con la fuente, lo cual es tan imposible como pedirle a una bombilla que brille sin estar conectada a la electricidad. El resultado histórico fue una civilización esquizofrénica, capaz de construir catedrales góticas de una belleza sublime y de formular teologías de una complejidad asombrosa, pero incapaz de detener la barbarie, la guerra y la crueldad. ¿Por qué? Porque la estructura religiosa no cambiaba al individuo por dentro. Un obispo podía ser teológicamente ortodoxo y estar interiormente desregulado, lleno de ambición y odio, y el sistema lo validaba. Al eliminar el requisito de la transformación interior como condición de autoridad, la Iglesia permitió que la neurosis humana se vistiera con ropas sagradas. El mensaje fue alterado porque la verdad original era demasiado radical para ser contenida en una estructura de poder humano. El vino nuevo rompió los odres viejos, y en lugar de hacer odres nuevos, decidimos diluir el vino hasta que perdió su fuerza embriagadora. Al concluir este recorrido por la historia oculta y la mecánica olvidada del cristianismo primitivo, nos encontramos ante una encrucijada personal e intransferible. La evidencia histórica y textual que hemos desenterrado no tiene como propósito alimentar un debate académico ni proporcionar curiosidades para una charla intelectual. Su propósito es mucho más íntimo y urgente: devolverte la llave maestra que fue retirada de tus manos hace siglos. Hemos visto cómo el reino de Dios pasó de ser una realidad biológica y consciente, accesible mediante la regulación interior, a convertirse en una promesa teológica distante, condicionada por la adhesión mental a dogmas externos. Ahora, al final de este viaje, la pregunta no es qué vas a creer a partir de ahora, sino cómo vas a operar tu propia máquina humana en el silencio de tu habitación. La invitación final de esta enseñanza recuperada es una liberación profunda de la carga de tener que creer. Durante mucho tiempo,
La vida espiritual se ha planteado como un esfuerzo constante de la mente para sostener verdades que no ve, una lucha agotadora contra la duda. Pero si el reino es un estado de regulación fisiológica, entonces la duda no es un pecado, es simplemente ruido mental. Y el remedio no es forzar una certeza que no tienes, sino bajar al cuerpo y ajustar la frecuencia. Imagina el alivio inmenso de saber que no se te juzga por la precisión de tu teología, sino que se te invita a la sanidad de tu sistema nervioso. La salvación, en su raíz latina salus, significa salud e integridad. No es un veredicto legal, es un estado de funcionamiento óptimo donde el miedo ya no dirige el espectáculo. Esta perspectiva transforma radicalmente tu relación con el momento presente, especialmente ahora, mientras buscas el descanso. La noche, con su silencio y su pausa obligatoria, es el tamellón, el aposento interior natural del que hablaba Jesús. En lugar de utilizar este tiempo para repasar las preocupaciones del día o recitar oraciones mecánicas con la esperanza de ser escuchado lejos, puedes usarlo para practicar la regulación. No necesitas pedir paz. Necesitas sintonizar la paz que ya subyace en tu estructura cuando cesa la resistencia. El acto de dormir se convierte así en un sacramento de entrega, un ensayo diario de soltar el control del ego y confiar en la inteligencia biológica que te respira y te repara sin tu intervención consciente. Regular, en este contexto final, significa simplemente permitir. Significa notar dónde hay contracción en tu cuerpo, ese hombro tenso, ese ceño fruncido, esa respiración corta, y reconocer que esa tensión es la barrera física que te separa de la sensación del reino. No tienes que luchar contra la tensión, solo tienes que llevar tu atención cálida hacia ella y exhalar. Con cada exhalación consciente, estás realizando el acto de fe original, la pistis, la confianza operativa. Estás diciendo a tu sistema de defensa, ya puedes descansar, no hay leones en la habitación, no hay juicios pendientes, solo está el ahora. Y en ese ahora, cuando la defensa cae, lo que queda es la presencia luminosa y tranquila que los antiguos llamaron Dios. Es posible que, al intentar esto, descubras cuánto ruido hay realmente dentro de ti. No te desanimes. La historia nos ha enseñado a temer nuestro propio interior, a llenarlo de distracciones para no escuchar el vacío. Pero ese vacío fértil es el lugar donde reside la potencia. Jesús no prometió que el camino sería fácil para el ego. Dijo que la puerta era estrecha. La estrechez es la disciplina de volver una y otra vez a la sensación del cuerpo, de retirar la atención de los dramas mentales y anclarla en el ritmo suave del corazón. Es un trabajo de jardinería constante. Arrancar las malas hierbas del juicio y el miedo apenas brotan, para que el espacio interior permanezca despejado y receptivo. Al recuperar esta práctica, te conviertes en un hereje de la religión del miedo y en un ortodoxo de la religión de la vida. Dejas de ser un mendigo espiritual que espera las migajas de una experiencia futura y te conviertes en un operador competente de tu propio templo. Entiendes que Cristo no es solo un apellido histórico, sino el nombre de un nivel de conciencia, una frecuencia de amor y unidad que está codificada en tu ADN, esperando ser activada por la coherencia. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Ningún sacerdote, ningún libro y ningún ritual pueden regular tu respiración ni calmar tu mente. Es una tarea solitaria, pero es la única tarea que conduce a la libertad real. Así que, mientras las palabras se desvanecen y el silencio comienza a reclamar su espacio, te invito a hacer la prueba. No me creas a mí, no creas en la historia. Simplemente verifica. Cierra los ojos no para escapar del mundo, sino para entrar en tu realidad verdadera.
Siente el peso de tu cuerpo sostenido por la cama, sin esfuerzo. Observa cómo el aire entra y sale, un regalo rítmico que no tienes que ganar ni pagar. Ese aliento es el ruach, el espíritu, moviéndose en ti. Si logras, aunque sea por unos segundos, alinear tu atención con ese flujo, si logras que tu mente deje de contar historias y simplemente sienta la vida vibrando en tus manos y en tu pecho, habrás cruzado el umbral. Habrás dejado de creer en el reino para empezar a habitarlo. Y en ese estado de regulación, donde el pasado no pesa y el futuro no asusta, descubrirás que todo lo que buscabas afuera, la seguridad, el amor, la valía, ya estaba ahí, esperando a que dejaras de hacer ruido. El reino no viene con advertencias visibles. El reino es el susurro suave que queda cuando todo lo demás se calla. No creas más. Regula, respira y descansa en la certeza de que, en el centro de tu ser, ya estás en casa.